En 2017 se estrenó Here's the Plan, que es un cortometraje animado que fue seleccionado y premiado en diversos festivales a lo largo del mundo. Y luego, ahora, después de varios años, este es el plan, es el libro de novela gráfica, podríamos decir, que retoma esta historia de amor y desamor entre cat y dog, y que ahora tenemos en este formato, que es un formato muy interesante porque es un ir y venir de su autora, que ha hecho tanto animación como novela gráfica. Le damos la bienvenida a Fernanda Frick. ¿Cómo estás, Fernanda? Bien, gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti por estar acá. Yo me acuerdo que el 2017, cuando salió Here's the Plan, era como una conversación que estaba en todas partes. Es un momento además muy luminoso para el cine de animación chilena, para la Ujú. animación chilena, ¿cierto? Que ha tenido muchos reconocimientos. La gente en general habla de los dos Oscars, que por supuesto son muy importantes, de la nominación y del Oscar que ganó Punk Robot por la historia de un oso, y de la nominación que tuvo Bestia. Pero no solamente eso, en festivales internacionales de animación y en el mundo de la animación, lo que se hace en Chile está muy bien evaluado. Pero primero Sí. preguntarte por eso, ¿no? Ujú. Por cómo tú sientes que sitúas tu trabajo dentro de ese contexto y por qué te entusiasma la animación. Ah, sí. Bueno, Here's the Plan salió muy pronto después de que salió Historia de un oso, entonces igual como que estuve agradecida de todo el éxito que tuvo Historia de un oso, porque creo que ese fue como el puntapié inicial como que dio a que Chile empezara a apreciar más la animación que se hace acá. Ujú. Recuerdo que estaba sorprendida de que por fin como que se hablara más de este medio, se estuviera apreciando más, y mi corto se benefició un poco de eso, y creo que las producciones que vinieron después también. Ujú. Entonces sí hay como un antes y un después de esas producciones. Y como por mi lado, igual veo el impacto que tuvo Here's the Plan, porque, no sé, las firmas de este libro llegan estudiantes de animación a decirme como, me metí a animación porque vi el corto hace un par de años, y parte de mí es como, ¿están felices? Ojalá que sí. No me hago cargo, ¿eh? Perdón. Claro. No, pero Saludos a sus papis. es bonito, es bonito, es muy bonito. Sí. Bueno, pero quizás es importante también marcar que Historia de un oso, Here's the Plan y Bestia y otros trabajos no vienen de la nada, no es que son Mm. simplemente, o sea, primero la animación es un ejercicio de mucho trabajo, muy lento, que requiere mucho tiempo y muchos Y recursos mucha gente, sí. y mucha gente. Y para llegar a hacer algo como Here's the Plan hay un camino largo antes, ¿no? Ujú. Contemos un poco qué es lo, además de que por supuesto tú estudiaste animación, ¿cierto? Llevas muchos años trabajando como artista, tanto para publicidad como en arte también. Ujú. Hay un camino largo para poder llegar a armar un equipo Claro. que permita hacer Here's the Plan. Cuéntanos un poco respecto a la historia del corto, porque desde ahí viene el libro que estamos comentando ahora. Claro. Bueno, es que yo también, sí, fue un camino largo, fueron muchos años para llegar a ese punto, pero también es porque empecé muy chica. Empecé como a los 13, 14 años a aprender cómo animar por mi cuenta. Entonces, al momento en el que llegué a la universidad, ya conocía bastante del proceso y todo. Estuve 2 años en la universidad, y después me salí. Seguí una ruta un poco más autodidacta. Pero ya que como había tomado esa decisión de salirme de la universidad, como que puse mucho esfuerzo en hacer networking y darme a conocer en la industria y conocer gente. Entonces ese trabajo como de estar inmersa en la industria me ayudó a un par de años después poder postular un fondo, armar mi equipo, como que ya había generado un poco de confianza en el medio como para que quisieran trabajar Ujú. conmigo y todo eso. Entonces, igual fue un proceso de aprendizaje, como que yo digo que Here's the Plan fue como en inglés se dice trial by fire, que es Ujú. como, ¿Probada por fuego? sí, porque ahí aprendí todo, básicamente ahí aprendí cómo a liderar un equipo, que igual es un trabajo que hasta el día de hoy va evolucionando. Aprendí a dirigir y todo eso. Entonces, como que en el fondo en Chile todo se aprende
haciendo. Y no hay de otra. Ahora hay que decir que tu primer ejercicio, si lo ponemos ahí, fue tremendamente exitoso, porque terminaste con un corto de más o menos 20 minutos, está en YouTube, lo pueden ver, que recorrió el mundo, que tuvo muchos premios, que llamó muchísimo la atención. Igual era, no sé si te esperabas tener ese nivel de reconocimiento en ese momento. Bueno, igual fue mi primer corto como que dirigí un equipo, pero yo había hecho otros cortos antes pequeños en mi casa sola. Pero sí, y no fue tan... O sea, tenía la esperanza de que el corto tuviera este impacto, pero igual costó a que llegara a ese punto, porque al principio me llegaron puros rechazos de los festivales, porque era muy largo, era como muy comercial, entonces igual yo tuve que hacer un trabajo como de marketing, de prensa, como de mostrar el corto, de hacer que se viera muy fuerte. Entonces... por un minuto pensé que nadie lo vería y que se perdería, pero fue un trabajo activo para que eso no pasara y al final igual, gracias a YouTube, como que agarró vuelo y encontró su público y su audiencia. Bueno, además, Fernanda, yo creo que lo que dices también ilumina un poco para que la gente que se dedica al arte o a la animación, en este caso, yo siempre tenía esa discusión con mis estudiantes de cine, era como, tu pega no es solamente hacer. Pues la gente imagina, una animadora está ahí frente al computador, ¿cierto? Está trabajando, está diseñando, lo que sea, pero también hay que ir afuera, estar con la gente, hablar, convencer, levantar recursos, ¿cierto? Eso es muy, muy diversa la cantidad de exigencias que tiene poder llegar a hacer algo como Here's the Plan. Luego, Here's the Plan es una historia de amor entre cat and dog, que son una pareja que nosotros conocemos de una gata y un perro. Que nosotros conocemos cuando ellos están ya viviendo juntos y planeando casarse y planeando tener su... bueno, inmediatamente después que se casan, planean tener una pastelería para hacer cupcakes, que eso es lo que les entusiasma hacer. Y bueno, por cosas que van pasando en la vida, este plan se va atrasando y atrasando, tienen que ir haciéndose cargo como de lo inmediato, hasta que llega un momento, pasan varios años en que es como, ¿tiene todavía sentido ese plan? Un poco esa es como la pregunta. Y cuento la historia también para que quienes nos escuchan y no hayan visto el corto sepan que es un corto súper adulto. Sí. Entonces, cuando tú decías, fue difícil en los festivales porque era demasiado comercial, y yo me imagino, y también en otros circuitos, era un corto de animación demasiado adulto, claro, para toda la gente que todavía sigue pensando, estamos en campaña contra eso, pero hay gente que sigue pensando que la animación es algo solo para niños, ¿no? Sí. Entonces, tú también escogiste hacer un producto que igual que el libro, ¿no? Porque yo en general los libros que me llegan de este estilo, yo se los regalo a mi ahijado, ¿cierto? A mi sobrino, y es como, no, pues este se va a quedar conmigo, además de porque es una belleza, porque es súper adulto el tipo de reflexión que está en Este es el plan. Sí. Sí, es un área gris extraña, que no voy a decir que fue tan a propósito en su momento, porque como igual cuando inventé esta historia fue hace casi 10 años y no tenía mucha noción de que era un público objetivo, pero, claro. Pero me alegro, porque sí, es una historia como especial en ese sentido, que igual puede apelar a niños y adultos. Sí. Igual el corto ganó el premio... de categoría como infantil en el Festival de Cine Valdivia, que fue una categoría que votaron los niños. Mira. De como, no me acuerdo, cuarto o quinto básico. O sea, ojo, que se puede entender de todas maneras, que además que es muy atractivo visualmente. Entonces yo puedo entender por qué los niños y las niñas pueden quedarse pegados mirando esta historia. Sí, pero sí, inicialmente yo lo inventé como para adultos jóvenes en mente. Y me gusta ese contraste entre como esta estética súper tierna con estas como emociones más adultas, como más complejas. Entonces, ese es como el contraste que intento generar en mi trabajo. Sí, es interesante. Además, yo volví a verlo ahora para esta entrevista, el corto, y pensaba en... Claro, uno... pasado cierta edad, ¿no? Puedes identificarte mucho de dónde partiste, con qué emoción y con qué objetivo, y además Kat es muy, este es el plan, esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Es lo que propone ella al principio de la película y varias veces a lo largo de la película dice ya, esto es lo que vamos a hacer para poder lograr. Y cómo a veces uno se pierde en los planes, ¿no? O se pierde en el proceso y... llega un momento que te despertaste un día diciendo, bueno, ¿para qué estás haciendo esto? Claro. Y hay muchos niveles de lectura con los que uno se puede identificar en Here's the Plan. ¿Cómo has recibido tú, en todos estos años, ¿no? Ya lleva 6 años el corto ahí dando vuelta, las distintas lecturas que te han traído de vuelta los espectadores y espectadoras?
Bueno, de todo, y principalmente positivas, como muchos comentarios de parejas como diciendo como, oh, el corto nos representó mucho, como que nos ha costado mucho seguir nuestros sueños y como que esto nos motivó para seguir, como que a veces me han llegado cartas de gente agradeciendo el corto. No sé, como otra gente que tampoco lo ve tanto de la arista como pareja, sino como de sus propios sueños, de lo que ellos quieren lograr. Pero también en su momento me acuerdo haber recibido comentarios más negativos, como que era una visión un poco naive, un poco como inocente de la vida, de las relaciones. Pero Lo que tiene un final feliz, digamos. Sí, tiene un final feliz. No siempre hay manera de volver al plan, pero Kat y Doc lo logran. Sí, sí. Y claro, pues esta historia yo la escribí cuando tenía 23 años, ahora tengo 32. Entonces igual cuando hice el libro, que lo terminé a mediados del año pasado, como que pensé como, y todavía creo en esta historia, como todavía creo en el mensaje que escribí hace 10 años, ahora como habiendo vivido estos 10 años en el mundo real. Y al final llegué a la conclusión que sí, como que me dio gusto como darme cuenta que todavía creo en el mensaje de la historia. Todavía creo que como que uno puede seguir sus sueños, que uno puede tener como una relación de pareja donde son compañeros y como o se ayudan para una meta en común o como cada uno con sus metas. Entonces el mensaje permanece. Sí, ahora hay que decir que a mí no me parece naif en el sentido de que ellos tienen que pasar por dificultades para retornar el uno al otro y a su sueño, ¿no? No es como esto se dio fácil y fue así, sino que lo que habla el corto y el libro es exactamente de las dificultades que tenemos en el cotidiano y de cómo a veces nos distraemos respecto a lo que esperábamos que iba a pasar y cómo la vida se impone. O sea, es como esta cosa de que uno cree que las cosas van a ser de A a B y a veces para llegar de A a B uno tiene que pasar por Z, por Epsilon, por distintos lugares, ¿no? Sí. Y hablemos ahora entonces de ese ejercicio de tomar el corto y de traspasar ese relato al libro, porque entiendo que tú usaste algunas de los fondos, pero volviste a dibujar los personajes para el libro. Primero, ¿por qué era para ti importante que ese corto no quedara solamente en YouTube o en esas imágenes, sino que también tuviera este formato físico que yo tengo acá en nuestra mesa? Bueno, no sé, como que igual el corto, o sea, tuve la suerte que llegara mucha gente, pero igual es muy etéreo que exista solo en el internet. En su momento estuvo en salas, o sea, no en salas de cine, pero claro, existió esa como experiencia como física de ir a ver el corto al cine, pero en verdad quería que quedara para la posteridad como en un libro y creo que eso le extiende la vida al corto y le extiende un poco la vida a mis historias, que lo que quiero es que perduren en el tiempo. Ahora también yo creo que una cosa que pasa teniendo el libro versus el corto es que uno puede detenerse más en la propuesta, no solamente en el relato, que fue lo que contamos, sino en la propuesta estética, porque, por ejemplo, aquí hay una parte cuando se les rompe el horno. Y claro, esto es una belleza, es como un cuadro en sí mismo, ¿no? Entonces también poder decir, claro, teniendo el libro la gente se puede detener mucho más en los detalles porque sabemos que son 24 dibujos por un segundo en el cine. Y por lo tanto hay muchas cosas que pasan y que hay muchos detalles que tú y tu equipo se fijaron de que estuviera, no sé, ese empaque ahí encima, ese detallito en el cupcake, esa florcita en el vestido de ella, no sé qué. Y que claro, a lo mejor en el corto se nos pasan, pero en el libro tenemos más posibilidades de detenernos a ver cada uno de los detalles. Eso es verdad, podemos apreciar como los hermosos cupcakes que modeló el equipo, como que queda también su trabajo aquí. Y claro, y se puede compartir de otra manera. Entonces, para terminar, Fernanda, ¿cómo sientes tú que ha sido hasta ahora la vida de este libro? Está reciencito. Sí. Salió recién, pues un tremendo privilegio tenerlo acá. Le agradecemos a Planeta Cómic también por hacerlo llegar, pero ¿cómo sientes tú que está encontrando su público como hizo el corto? Sí, no sé, principalmente me alegra ver que mucha gente como que recordaba el corto con cariño, aunque hayan pasado tantos años, en las firmas viene gente a decirme lo mucho que significó el corto y lo bonito que está el libro y me alegra mucho eso. Y lo que quiero ahora es que quizás llegue a un nuevo público, no sé, siempre me interesa saber qué opina la gente que
primero leyó el libro y después vio el corto, como que eso igual es interesante. Y pronto voy a sacar una versión doblada al español del corto. Entonces ojalá eso igual pueda llegar al público un poco más infantil que quizás no, al cual no llegó el corto porque estaba en inglés con subtítulos. Y eso, como que estoy ansiosa de saber qué opina, no sé, la gente más joven también del corto y eso. Sí, porque aunque yo insisto, yo creo que es un corto y un relato, porque también en el libro, maduro, adulto, es muy accesible, de todas maneras, ¿no? Probablemente lo que pasa es que cuando uno ya ha hecho el camino que hicieron Kat y Doc, con el final que sea, uno se puede identificar ahí que probablemente los públicos más jóvenes van a mirar desde otro lugar, pero hay muchas maneras de mirarlo y hay muchas maneras de acercarse, así que ya lo saben. Este es el plan de Fernanda Frick. Está en librerías y por supuesto también en todas las redes de Planeta Cómic para que lo puedan conseguir. Fernanda, tremendo placer tenerte acá en la radio. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Nosotros vamos a ir a la pausa. Antes vamos a ir a la música y ya retornamos.